Hola, soy el doctor Raúl Godoy, facultativo del Complejo Hospitalario de Albacete y presidente de la SOCAMPAR, la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria. Y esto que vamos a hacer hoy aquí es una oportunidad. Todos los neumólogos sabemos de la importancia de la nutrición. Y todos los neumólogos hemos cogido o emprendido el camino para la formación en nutrición, pero siempre lo hemos detenido. Este es una oportunidad para empezar otra vez, para tomar ese camino, para empezar el camino de la formación en nutrición y para que lo continuemos. Este debe ser el primer paso de muchos y eso espero. En este primer paso, en esta primera sesión, vamos a contar con importantes figuras de la medicina española. Entre ellas está el doctor Francisco Javier Callejas, que es un neumólogo de referencia que tenemos aquí en Albacete, director de SEPAL Jóvenes. Tenemos también al doctor Pedro Pinés, Pedro José Pinés, que es un endocrino de nuestro hospital y también un endocrino de referencia, y al doctor Francisco Botella, endocrino de referencia a nivel nacional. Durante la sesión veréis que hay un cuadradito debajo de la pantalla en la que se pueden escribir las preguntas que os surjan y que después al final pues podremos transmitirlas a nuestros ponentes y empezar una pequeña discusión con ellas. Recomiendo a los ponentes que por favor no se pasen de tiempo y que hagan las charlas lo más dinámicas posible. Y sin más, pues damos paso al primer ponente, que es el doctor Francisco Javier Callejas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Nutricia y a Prado Sánchez Herrera pues el soporte para que hayamos podido realizar esta webinar. En segundo lugar, pues agradecer a SOCAMPAR y a su presidente la organización de la misma y su implicación con la formación, no solo de neumólogos, sino de todos los profesionales sanitarios. Y en tercer lugar, pues para la realización de esta breve ponencia, pues tengo que agradecer mucho a los doctores Fernando González Torralba, neumólogo en Aranjuez, y a Cruz González Villascusa de Valencia, pues sus aportaciones, porque la verdad es que en este tema pues andaba un poco despistado. Bueno, pues mi papel va a ser un poco introducir la importancia de la nutrición, que todos vamos teniendo cada vez más claro, pero para que lo tengamos aún más claro y podamos introducir pues luego las presentaciones de mis dos compañeros. Bueno, este es el conflicto de intereses para la realización de la ponencia. Para la misma pues no tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, de momento, pues iniciar, de todos es conocido, pues la importancia del estado nutricional en los pacientes con EPOC, que es lo más estudiado dentro de la neumología, quitando además pues la fibrosis quística, que es un campo que menos tocamos porque suele ser más en niños. Pero en la EPOC pues sí que hay más evidencia desde hace ya bastantes años. De hecho, pues hay muchas publicaciones. Decir que hay pues series desde el 2 al 50% de pacientes con EPOC que asocian alteraciones del estado nutricional. De hecho, hasta un tercio de los EPOC moderados graves la presentan. Y esto se asocia a ¿qué? Pues a estancias hospitalarias más largas, a reingresos hospitalarios, y todo ello conlleva pues un aumento del gasto sanitario. Muestro algunos artículos muy importantes de los últimos años, este del 99, en el que hacían un seguimiento a más de 2.000 pacientes con EPOC con un seguimiento medio de al menos 17 años, y en este estudio pues ya mostraban que un índice de masa corporal inferior a 20, tanto en hombres como en mujeres, aumentaba mucho la posibilidad de muerte de estos pacientes. Nuestro índice pronóstico en la EPOC, el BODE, que es el más conocido de todos y el que nos muestra la mortalidad, el pronóstico de la mortalidad de estos pacientes, y en el que una de las 4 variables que mide pues es el índice de masa corporal.
Otro estudio muy importante, pues este del 2006, de la Corte de Copenhague. En este estudio, pues de casi 2.000 pacientes, aparte del índice de masa corporal, pues ellos ya miden por bioimpedancia la masa libre de grasa y concluyen que tanto el índice de masa corporal como el índice de masa libre de grasa son predictores independientes de la mortalidad. Otro estudio, y aquí introduzco otra variable, que es la sarcopenia, que seguro que nuestros compañeros van a hablar ahora posteriormente. Es la sarcopenia, este estudio del 2015 del tórax, bueno, pues también muy implicada en la EPOC. Como sabéis, es un síndrome caracterizado por pérdida de masa muscular en relación con la edad, y además uno o dos o los dos criterios, como pérdida de fuerza muscular y pérdida de cabeza. En este estudio pues presentaban sarcopenia el 15% de los pacientes con EPOC, y los factores desencadenantes de la misma, pues la inactividad física, la malnutrición y la misma cronicidad de la enfermedad. También se demostró un incremento de riesgo de muerte en estos pacientes EPOC con sarcopenia, y además de las medidas nutricionales, muy importante que la rehabilitación pulmonar también puede revertirla en algunos pacientes seleccionados. Y bueno, concluyendo así un poco con toda la bibliografía que he revisado, pues a menor índice de masa corporal o menor índice de masa libre de grasa, pues mayor disfunción muscular, mayor limitación de la capacidad ventilatoria, mayor limitación a la actividad física y mayor mortalidad. Y además, pues la situación nutricional y en especial la composición corporal es un factor pronóstico independiente en los pacientes con EPOC. Vale, muy bien, tenemos mucha bibliografía, pero ¿qué dicen nuestras guías de práctica clínica? La internacional, la GOLD, pues bueno, esto es lo que nos cuenta desde el 2001 que salió, y esto es lo que nos cuenta en el 2020 también. Bueno, que dice que sí que es muy importante los suplementos nutricionales, pero realmente no están establecidos ni la duración ni la cantidad. Sobre la bibliografía tampoco voy a comentar nada porque se comentará más adelante. ¿Qué dice nuestra GSEPOC, la guía española? Pues la primera edición, 2012, la actualización de 2017, sin apenas cambios. Ellos sí que hablan de una valoración del estado nutricional, que es fundamental. ¿Cómo debe de hacerse esta valoración nutricional? ¿Con qué estudios? Y además, pues también introducen que la obesidad es otro aspecto importante. Recomiendan consejo dietético y muestran una tabla, pero de alimentos, pero realmente no sabemos cómo abordar este estudio. Para mi gusto, y el estudio más importante a nivel de la EPOC, el más completo, pues es el abordaje que propone la Sociedad Europea Respiratoria, la European Respiratory Society, en 2014, mediante la realización de un documento hecho por un equipo multidisciplinar, en el que bueno, proponían diversos fenotipos que tampoco voy a comentar porque lo hará más tarde el doctor Botella. Pero, en definitiva, pues propone diversos fenotipos en los metabólicos de los pacientes con EPOC. La obesidad sarcopénica, la obesidad y la caquexia. Esto en cuanto a EPOC. En cuanto a asma, pues la GEMA 5.0 y la GINA, la Guía Internacional de Manejo del Asma, pues realmente si buscas, pues no hay nada sobre desnutrición y malnutrición, pero bueno, sí que hay relación y muy importante del asma y la obesidad. ¿Por qué? Porque bueno, es un factor asociado a la aparición de asma, es un factor de riesgo para la aparición de exacerbaciones y es una comorbilidad y un agravante muy común en el asma, y que hace que su control sea mucho peor. Llama la atención que GEMA 5.0 la consideraba incluso un fenotipo de asma grave, no controlada, asma y obesidad, y ahora pues ya no está ese fenotipo, pero sí que la considera como esa comorbilidad y agravante muy común. También muy importante, de esto también saben más los compañeros endocrinos, pues la asociación de la obesidad sarcopénica
en muchas variables de salud. Y en este estudio precisamente de 2018 pues muestran que la obesidad sarcopénica pues es un predictor muy importante en el asma. Y en este otro estudio, pues también, este de 2012, también sugiere una relación entre el asma y la obesidad, esta relación mediada por la sarcopenia y por la adiposidad abdominal. Y por último, pues también me gustaría comentar no solo nuestras patologías más importantes respecto a asma y EPOC obstructivas, pues también la patología intersticial. También están empezando a aparecer muchas cosas sobre nutrición, sobre malnutrición, y en este caso pues este estudio lo traigo que medía el área del músculo pectoral en pacientes que trasplantaban, y en aquellos que pretrasplante, o sea, el trasplante fue debido a una enfermedad intersticial difusa o una EPOC, pues su área del músculo pectoral era menor que en otras patologías. Y eso lo que llevó es que estos pacientes, pues en el posoperatorio fueran peor, precisaran de más días de ventilación mecánica, por ejemplo. Con lo cual, pues da también idea de la importancia de un buen estado nutricional en nuestros pacientes respiratorios. Para concluir, pues eso, aunque donde más evidencia tenemos es en la EPOC, pues yo creo, mi conclusión es que debemos evaluar a todo paciente con enfermedad respiratoria crónica en el momento del diagnóstico, evaluar su estado nutricional, hacerlo longitudinalmente a lo largo del tiempo, tanto del peso como la composición corporal, determinar el riesgo nutricional en la evolución e introducir las medidas terapéuticas más adecuadas, y que utilizaremos desde medidas antropométricas sencillas como el peso, la talla o el índice de masa corporal, a pruebas complementarias más complejas, pues en función de lo que dispongamos en cada centro. Yo, sin más, pues paso la palabra al doctor Pedro Pinés, y me disculpo porque al parecer las primeras 3-4 diapositivas pues no las habéis podido visualizar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, sobre todo a todos los que estáis detrás de la pantalla, porque entiendo que después de la jornada de mañana, que nos vamos todos trabajando, pues estar por la tarde conectado al ordenador sin estar con nuestras familias también es un esfuerzo, un sobreesfuerzo muy importante, entiendo yo. Muchas gracias a Socampar por invitarme y, por supuesto, también a Nutricia por el soporte que nos ha dado. Como ha dicho el doctor Godoy, yo me llamo Pedro Pinés, soy endocrino, simplemente trabajo en el Hospital de Albacete, y os voy a hablar un poquito de diagnóstico nutricional, ¿de acuerdo? En el paciente con patología respiratoria y en el paciente con hospitalizado de patología médica, por decirlo de alguna manera, en general. Vale. No tengo realmente muchos conflictos de interés que declarar en relación a la presentación, porque la he hecho yo y tampoco tiene mucho más. Y sí que me gustaría comentaros, antes de empezar, haceros un ofrecimiento que va relacionado no con esta charla realmente, sino sobre todo con todas las que vais a ir viendo después de mis compañeros, la del doctor Botella, que vamos a ver en los siguientes días, ¿de acuerdo? Me parece muy importante. Mi oferta es reducir la mortalidad en vuestros pacientes, la mortalidad a 30 días en vuestros pacientes ingresados en un 35%, con un tratamiento que no va a tener efectos secundarios y que además es coste efectivo. Ese tratamiento para reducir esa mortalidad un 35% es sencillamente detectar al paciente que tiene un problema o un riesgo de desnutrición o que está desnutrido y aplicar un soporte nutricional adecuado. Tan sencillo como eso. Bueno, a lo largo de la presentación yo voy a os voy a hablar de diagnóstico, como he comentado, pero antes de eso me parecía importante también hacer una breve reflexión sobre patología respiratoria y nutrición. Y la segunda pregunta que tenéis ahí, ¿para qué necesito hacer un diagnóstico nutricional? Me parece que es una pregunta muy importante. Me explico.
Dentro de unas semanas o unos meses, si todo va fenomenal, estaremos en lo que llamamos una nueva normalidad, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería mejor que en vez de una nueva normalidad tuviésemos una mejor normalidad. Entonces, el que sea mejor depende un poquito de nosotros, y para mejorarla yo creo que hay 3 preguntas que son importantes. Una es ¿qué estoy haciendo? La otra es ¿cómo lo estoy haciendo? Y la tercera, que me parece muy importante, es ¿para qué necesito hacerlo? ¿Para qué lo hago? Porque yo puedo hacer muchas cosas, hacerlas muy, muy bien, pero si no valen para nada no tiene ningún sentido. Yo a lo largo de la presentación intentaré también explicaros un poquito por qué es importante ese diagnóstico nutricional. En cuanto a patología respiratoria y nutrición, como os ha adelantado antes el doctor Calleja, pues es cierto que la relación entre patología respiratoria y nutrición, aquí tenéis toda la patología respiratoria que aparece en el Harrison, he puesto la 19 edición porque es la última que tengo en casa, de acuerdo, no tengo la 20, y tenéis muchos temas. Es cierto que la relación con nutrición estaba muy bien definida para algunos de ellos, y si miramos los documentos de las principales sociedades científicas, tanto europea como americana, que hablan de nutrición, pues está muy bien definida para algunas de ellas. Se me ocurre, por ejemplo, una que seguro que no se os ocurre que podríamos hablar, se publicó en marzo, es coronavirus, ¿de acuerdo? Esa está perfectamente definida y salió inmediatamente, pero luego están las clásicas, ¿de acuerdo? La clásica fundamental es la fibrosis quística, que antes también han comentado. Ese paciente es un paciente que siempre está en riesgo de desnutrición, siempre necesita un soporte nutricional. Se me ocurre también que otra muy bien establecida es el del paciente que está en una unidad de cuidados críticos por insuficiencia respiratoria, o el paciente que tiene un puesto quirúrgico. Hay un ejemplo muy, muy claro de paciente que necesita un soporte nutricional muy específico, que es el paciente con quilotoras, que también podéis ver vosotros. Y por último, el paciente oncológico. Pero es cierto que para el resto, para lo que es el gran boom de vuestros pacientes, pues no teníamos mucha información hasta ahora. Hasta recientemente no había demasiado. El segundo punto que os había comentado, que me parece muy importante, era el para qué necesito hacer un diagnóstico nutricional. Me voy a detener un poquito, ¿de acuerdo? Esta es una guía también de la ESPEN, que es la europea de nutrición, en el que se habla de soporte nutricional en pacientes ingresados en plantas médicas, ¿de acuerdo? Hace las recomendaciones siguiendo el GRADE para hacerlo, y esta es la primera recomendación que aparece en ese documento. Los pacientes pluripatológicos hospitalizados hay que aplicar un método de examen sistemático del estado nutricional rápido y sencillo, validado, con el objeto de identificar el riesgo de desnutrición. A los pacientes en riesgo habrá que hacerles una valoración más detallada y elaborar un plan de tratamiento para acordar una terapia nutricional adecuada y precoz. Bien, he marcado en rojo 2 partes de la frase: identificar el riesgo de desnutrición y terapia nutricional adecuada y precoz. Y lo he marcado porque es muy importante. Si no estamos detectando a los pacientes con desnutrición, no vale de nada que hagamos muy bien el soporte nutricional. Y si los detectamos y no lo hacemos, o tenemos un soporte nutricional muy bueno pero no detectamos a los pacientes, no vale para nada. Si los detectamos pero después no somos capaces de hacer ese soporte nutricional, tampoco servirá de nada. Es decir, estas 2 frases tienen que ir ligadas. Tengo que identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición y tengo que establecer una terapia nutricional adecuada. Esa sería la recomendación. Este trabajo, voy a utilizar muy pocos trabajos, pero muy, muy gordos, ¿de acuerdo? Muy importantes. Este es el estudio PREDICES. El estudio PREDICES es un estudio muy importante a nivel internacional, pero que está hecho en España. En España también se hacen muy buenos estudios, y el estudio PREDICES tiene su importancia, o es muy importante, porque coge una muestra representativa de pacientes hospitalizados en España, es decir, representa a los pacientes que están ingresados en España ahora mismo. ¿Y qué es lo que nos dice este estudio? Que el 23% de los pacientes hospitalizados están desnutridos. Y además llama la atención una cosa, y era que tienen mayor prevalencia de desnutrición tanto al ingreso como en el momento del alta los pacientes que están en las plantas médicas, más que los pacientes que están en las plantas quirúrgicas. Es decir, vuestros pacientes de patología respiratoria tienen una prevalencia de desnutrición muy alta en el hospital. Este estudio también sirvió para calcular cuánto costaba eso, porque ¿qué ocurre? Que los pacientes con desnutrición están ingresados más tiempo, necesitan más UCI, se complican más, y eso cuesta mucho dinero. Como antes comentaba el doctor Callejas, pues lo tenemos claro, es muy sencillo. Paciente con desnutrición
se infecta más, se complica más, está más tiempo ingresado, termina ingresando más en UCI, tiene más mortalidad y eso nos cuesta mucho dinero, ¿de acuerdo? Con lo cual, parece claro hacia dónde quiero ir, ¿no? Con la información. Hasta aquí, si os habéis fijado, habría una parte importante, pero no es toda. Yo os he dicho, los pacientes que están ingresados tienen una alta prevalencia de desnutrición, los pacientes que están desnutridos van peor, se mueren más, pero aún no os he dicho si yo puedo cambiar eso. Es decir, si haciendo algo diferente podemos cambiar esa evolución. Este trabajo es un trabajo que se publica hace 2 años, perdón, el año pasado, y es un trabajo muy importante. Es un estudio de Ford y causó muchísimo impacto, se ha hablado muchísimo sobre él, porque demuestra cómo podemos modificar la evolución de los pacientes con el soporte nutricional. Este trabajo lo que hace es muy sencillo, es un trabajo multicéntrico, 8 hospitales suizos, todos ellos con cribado de desnutrición establecido. Es decir, en estos hospitales, cuando un paciente ingresa, siempre se le hace una valoración para ver si tiene riesgo de desnutrición o si está desnutrido. Los pacientes, más de 2.000 pacientes, se aleatorizan a 2 ramas. La primera rama, Standard of Care, es decir, pues lo que se suele hacer en el hospital cuando un paciente no come. Y en cambio, en la rama de tratamiento activo, se hace un protocolo para establecer un seguimiento nutricional, de tal manera que si el paciente no alcanza los requerimientos que hemos definido de calorías o de proteínas, suplementaremos, modificaremos la dieta. Si no alcanza esos requerimientos, pasaremos a una nutrición enteral. Si no alcanza esos requerimientos, completaremos con una nutrición parenteral. Y este estudio alcanza su objetivo primario perfectamente, pero el que más me llama la atención a mí es un objetivo secundario, que era este, que es el con el que yo he empezado la charla. Y es que hay una reducción en la mortalidad a 30 días de esos pacientes hospitalizados del 35%, que es algo brutal, es decir, es algo que no se consigue con un tratamiento farmacológico habitualmente añadido. Y estamos hablando de pacientes que ya se estaba haciendo el Standard of Care, los cuidados habituales hospitalarios. Por lo tanto, ese soporte nutricional va a ser muy importante. ¿Esto será carísimo? ¿Será algo inabarcable porque es carísimo? No, el estudio también lo estudia, lo analiza y se publica este año, está online todavía. Es una intervención altamente coste efectiva, es decir, detectar a los pacientes con riesgo de desnutrición, hacer un seguimiento y establecer un soporte nutricional es una intervención coste efectiva y es buena para los pacientes porque va a reducir sus complicaciones. Paso ya a la parte práctica, ¿de acuerdo? Cribado, diagnóstico y severidad de la desnutrición. Como os he dicho, muy sencillo, ¿vale? No lo voy a complicar demasiado. Al hablar de diagnóstico de desnutrición, hoy en día en nutrición se utiliza este trabajo, que son los criterios GLIM, que es muy fácil de seguir, ¿de acuerdo? Os pongo este esquema. Este es el esquema que utiliza y lo vamos a ir analizando trozo a trozo, ¿de acuerdo? De una manera fácil. Primero, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pues cuando un paciente ingresa o tiene una situación en la cual está indicada hacer el cribado, pues deberíamos utilizar una herramienta que sea sencilla. Una herramienta de cribado nunca puede ser compleja, nunca puede ser muy cara. Tiene que ser sencilla, tiene que tener una buena sensibilidad para detectar a los pacientes y, a ser posible, debe estar validada. Y eso es lo que nos recomienda el artículo. Pues vamos a utilizar una herramienta validada, que sea sencilla, que podamos hacer siempre. Como hemos dicho al principio, para todos los pacientes, ¿debería hacer un cribado de desnutrición a todos los pacientes? Pues hemos dicho que algunos no. El de la fibrosis quística ya sabemos que necesita un soporte nutricional. El que está intubado también. O el que tiene un kilotórax también. Ese paciente, pues ya habéis hecho la interconsulta, evidentemente. Es decir, no tenéis ya que valorarlo, ya lo vamos a valorar nosotros. Pero para el resto habrá que hacer algo. Este es una de las herramientas que están validadas, que es sencilla, que tiene buena sensibilidad para detectar si un paciente está en riesgo o puede tener desnutrición a nivel hospitalario, que es el NRS 2002. Súper fácil. 4 preguntas. La última es si está gravemente enfermo. Ya hemos dicho que ese es seguro, pero las otras 3 son muy fáciles. ¿Está el paciente muy delgado? ¿Ha perdido el paciente peso en los últimos 3 meses? ¿Tiene dificultad para alimentarse durante la última semana? Si la respuesta es que sí, ese paciente hay que valorarlo con más detenimiento. Estas 3 preguntas
son 3 preguntas que están, en el caso, no sé si los formularios de todas partes son exactamente igual, pero en el formulario de ingreso de Albacete son 3 preguntas que aparecen en el formulario de enfermería. Es decir, las enfermeras, cuando un paciente ingresa, siempre recogen esos 3 datos. Sería tan sencillo como establecer un algoritmo informático que dijese que si se ha contestado que sí, pues que ese paciente tenga una alarma, ¿no? Y al médico la detecte y diga, oye, este paciente es un paciente en riesgo de tener desnutrición y tengo que hacer algo más con él. Simplemente con esas 3 preguntas. ¿Tiene un índice de masa corporal bajo, ha perdido peso o tiene dificultades para alimentarse? Otra herramienta validada es esta. Esta es británica, pero veis que también va a ser muy parecida. Valora el índice de masa corporal, valora la pérdida de peso y valora si hay una enfermedad aguda. Es decir, muy sencillo también. ¿Qué hacemos si nuestro paciente está en riesgo de desnutrición con esa herramienta de cribado? Pues deberíamos establecer ese diagnóstico de desnutrición. Deberíamos valorarlo para ver si realmente presenta desnutrición. Y en estos criterios GLIM lo que se hace es lo siguiente. Hay unos criterios fenotípicos y unos criterios etiológicos. Para que el paciente, digamos que está desnutrido, tiene que cumplir un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Vais a ver que es facilísimo, es muy fácil. Criterios fenotípicos, pues vamos a pesar al paciente y a ver si ha perdido peso. Si el paciente ha perdido peso, más de un 5% en los últimos 6 meses, más de un 10%, perdonad, en los últimos 6 meses, más de un 10% más allá de 6 meses, sería un paciente que cumple un criterio fenotípico. Índice de masa corporal del paciente, si está bajo, en función de la edad, sabéis que a más edad preferimos que tengan un poquito más de peso. Si tiene un índice de masa corporal por debajo de 20, menor de 70 años, o por debajo de 22 en mayor de 70 años, cumpliría un criterio fenotípico. Y lo otro muy importante, que también ha insistido mucho el doctor Callejas, que es muy importante, es valorar también la masa muscular, porque puede ocurrirnos que tengáis pacientes que no tienen pérdida de peso, que tienen un índice de masa corporal normal o incluso alto y que sin embargo tienen un criterio fenotípico de desnutrición, como es la pérdida de masa muscular. ¿Cómo se valora la pérdida de masa muscular? Yo sé que a veces resulta complicado, siempre cuando uno estudiaba hablábamos de pues esa desnutrición calórica, esa desnutrición proteica. La pérdida de masa muscular no tiene nada que ver con eso, es decir, no tiene nada que ver con la albúmina, por ejemplo. La albúmina es un reactante negativo de fase aguda y eso hace que cuando un paciente está malo, le baje directamente. Es cierto que nos está detectando que ese paciente tiene más riesgo de desnutrirse o de estar desnutrido, pero porque está enfermo, no porque nos esté marcando nada más. Para valorar la masa muscular, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues hay distintas formas, ¿no? Unas con pruebas de imagen. Pruebas de imagen son el TAC, son una resonancia, son una densitometría, puede ser la bioimpedanciometría. La bioimpedanciometría está muy de moda porque tiene aparatos que son portátiles, puede hacerse a pie de cama y te da muchísima información de cómo está la célula, cómo se está comportando, ¿de acuerdo? Entonces es una técnica muy actual y muy de futuro, ¿de acuerdo? Pruebas de imagen. Otra manera de valorar esa pérdida de masa muscular sería con medidas antropométricas, algo tan sencillo como llevar un metro y medir la masa muscular en determinadas zonas y compararlo con los percentiles establecidos para esa edad. Esto también nos puede ayudar a ver si hay una pérdida de masa muscular. Y por último, la función, cómo se comporta el músculo. Eso es algo que se valora tan sencillo como con la prensión de la mano, simplemente. Con un dinamómetro podemos medir la fuerza prensora de la mano y ver si el paciente tiene pérdida de masa muscular. Para vuestros pacientes esto es muy importante, por lo que os decía, podéis tener pacientes que fenotípicamente da la impresión de que no tienen un problema de desnutrición y sin embargo sí que han tenido pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular es un predictor muy importante de mortalidad, con lo cual tenemos que valorar todo. Hemos dicho criterios fenotípicos, que cumpla uno, ha perdido peso, está muy delgado, tiene una pérdida de masa muscular, y criterios etiológicos, es decir, ¿por qué tiene ese fenotipo de desnutrición? ¿Porque no come suficiente o tiene un problema de asimilación o porque hay un problema inflamatorio? En problema inflamatorio, os voy a marcar aquí en el cuadro rojo, abajo veis enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas también provocan una situación proinflamatoria y ejemplo de enfermedad con inflamación es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad inflamatoria
y aparece como criterio etiológico para definir el diagnóstico de desnutrición. Por lo tanto, no nos puede pasar por encima. Ellos ya tienen ese criterio etiológico. Si tenemos un criterio fenotípico, lo diagnosticaríamos de desnutrición. La última parte es la gravedad de la desnutrición. ¿Cómo podemos valorar esa gravedad? Bueno, pues igual, muy fácil. Ya hemos visto esos criterios fenotípicos de pérdida de peso, de índice de masa corporal bajo o de pérdida de masa muscular. Pues lo único que hacemos es hacer una gradación y en función de la pérdida que hay, definimos si esa desnutrición es moderada o si esa desnutrición es grave. Tan sencillo como eso. Ya termino y dejaré paso al doctor Botella. Estoy terminando. Este es el último trabajo. He querido ponerlo, es un trabajo que también se ha comentado mucho, es el trabajo, el estudio Nouris, y a mí me gusta y me parece importante porque es muy sencillo, es decir, muy sencillo y muy impactante, porque lo que hace es valorar mortalidad y reingresos en pacientes ancianos mayores de 65 años, de acuerdo, sin más, que ingresan en un hospital por un problema médico, tan sencillo como eso. Y lo que se hace es aleatorizar a esos pacientes en el ensayo clínico, algo tan sencillo como es o darles un suplemento nutricional específico o darles pues un agua saborizada para que parezca un suplemento que no lleva nada, ¿de acuerdo? Tan sencillo como eso. El endpoint primario no alcanza significación estadística, que es un endpoint conjunto, pero sin embargo sí que hay una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad a 90 días. Es decir, ese acto que puede ser sencillo de suplementación simplemente tenía una repercusión en la mortalidad a 90 días, con lo cual creo que es algo para llevárnoslo en mente. Estos son los resultados del estudio simplemente y ya termino con mis conclusiones. Primera, hay pacientes de patología respiratoria, fibrosis quística, paciente crítico, paciente con kilotoras, me he puesto, perdonar, paciente con COVID, pero también paciente con COVID que precisan un soporte nutricional especializado desde su diagnóstico. Debemos aplicar un método de cribado del estado nutricional rápido, sencillo y validado para todos los pacientes pluripatológicos hospitalizados, pues los pacientes son pacientes pluripatológicos hospitalizados y por lo tanto deberíamos hacerlo. ¿Cómo? Muy sencillo. NRS 2002 es un buen documento, una buena herramienta para hacer ese cribado de desnutrición en la hospitalización. Y para el diagnóstico de desnutrición utilizamos lo que os he comentado, esos criterios GLIM para definirlo. Los criterios GLIM utilizan un criterio fenotípico, pérdida de peso, está muy delgado o ha perdido masa muscular, y un criterio etiológico. No puede comer o tiene dificultad para asimilarlo o tiene una enfermedad inflamatoria, tanto aguda como crónica. EPOC sería una enfermedad inflamatoria crónica. Y por último, el para qué. El soporte nutricional durante la hospitalización reduce las complicaciones asociadas a la hospitalización, reduce la mortalidad y es una intervención altamente coste efectiva, con lo cual no podríamos dejarla, es algo prioritario en el manejo de los pacientes. Muchísimas gracias a todos, encantado de contestar después a vuestras preguntas y doy paso al doctor Botella, doctor Francisco Botella. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Botella. Quiero daros un saludo en nombre del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muchas gracias a Socampar por la invitación y desde luego esperamos que este tipo de actividades se perpetúen, porque nosotros estamos encantados de meter a la nutrición en todo el mundillo, en la que nos dejen. Muchas gracias también a Nutricia por la organización y la sponsorización. Este es mi conflicto de intereses
Y vamos a comenzar diciendo que la palabra nutrición asociada a la neumología era una especie de páramo en el que prácticamente solo existía, pues como ha dicho mi compañero antes, la fibrosis quística, el enfermo que se iba a operar o el que estaba en una UCI, pero poco más. De hecho, en una revisión Cochrane que os pongo aquí del año 2006, pues realmente literalmente dice que no tiene ningún efecto significativo el apoyo nutricional. Sin embargo, aquí a la derecha, arriba, os pongo una consulta en Medline de hace 3 días. Bueno, pues se ha disparado el número de publicaciones y el interés por la nutrición y la enfermedad respiratoria crónica. Esta pobreza en cuanto a evidencia científica en parte era culpa de las sociedades científicas que se dedicaban a la nutrición, tanto la sociedad europea como la sociedad americana, pues nos decían, bueno, pues este tema no nos interesa, ¿no? Y que sociedades muy activas en hacer guías clínicas de todo, pues realmente prácticamente, ya digo, excepto con el tema de la fibrosis quística y la cirugía, pues no había nada. Y esta situación cambia radicalmente en el año 2012. En el año 2012 hay unos especialistas en nutrición, que son Rebecca Stratton y Marino Celia, que son el padre y la madre del metaanálisis nutricional, donde realmente empiezan a revisar, empiezan a ver el efecto que tiene la suplementación nutricional en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y empiezan a obtener resultados positivos. No solo en cuanto a medidas antropométricas de recuperación de peso, sino en cuanto a la fuerza muscular, ¿no? Como ha dicho hace un momento el doctor Pinés. Hasta tal punto este metaanálisis es importante que 2 meses después la Cochrane cambia. Yo es la vez que más rápido he visto cambiar una Cochrane, que sabéis que es como una especie de mastodonte que le cuesta muchísimo cambiar de dirección. Bueno, pues en el año 2012 pues parece que ya dicen que sí, que mejora datos antropométricos, pero que mejora datos específicamente neumológicos, como puede ser la fuerza de la musculatura respiratoria o determinados índices de calidad de vida, digamos, específicos de vuestra especialidad. Hasta tal punto, y como os he puesto ahí con esa flechita, pues dice que claramente reconoce que estos resultados ya difieren y debe ser la nutrición considerada en el manejo del paciente respiratorio crónico. Tanto es así que los grupos de trabajo de neumólogos pues empiezan a establecer criterios. Y estos criterios quiero detenerme un poquito porque son realmente un poco la base de toda, digamos, el argumentario mental que tiene que tener un neumólogo a la hora de decir este enfermo se va a beneficiar o no de tratamiento nutricional, está mayor, con más o menos riesgo por su estado nutricional. Fijaos en esta imagen. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos un paciente que puede tener el peso estable, bueno, pues un paciente que puede perder peso de forma involuntaria, ¿vale? Luego tenemos en la parte de abajo si está más o menos obeso o delgado, y en la parte de la izquierda tenemos cómo tiene el músculo, o sea, la masa libre de grasa, o sea, la masa magra que llamamos a veces, ¿no? ¿Cómo tiene el músculo? Bueno, pues veis que cuando juntamos un paciente que tenga una pérdida de peso involuntaria, que además esté delgado y que además tenga el músculo mal, la mortalidad y la calidad de vida es horrorosa. Y por lo tanto estamos hablando de algo que va a definir el pronóstico de la enfermedad. Con esas palabras, va a ser uno de los principales factores pronósticos en la evolución de este paciente. Y esto ya lo reconocen sociedades de neumólogos y por lo tanto abren, digamos, esa puerta a que la terapia nutricional entre en el mundo de la neumología con un criterio, ya digo, científico. Cuando hablamos de terapia nutricional tenemos recomendaciones dietéticas, tenemos el uso de suplementos nutricionales orales o el uso de algunos nutrientes específicos que comentaremos, ¿vale? Todo ello ya con una evidencia y con una importancia como factor pronóstico dentro del campo de la neumología. Clásicamente, ¿qué le decía un neumólogo a un paciente que lo veía delgadito? Bueno, pues, ¿qué le decía? Pues tiene usted que comer más veces menos cantidad para que no se fatigue, los alimentos tienen que tener una densidad energética alta para que con poca comida pues realmente usted esté bien alimentado, tiene que comer suficiente como para compensar ese gasto de la disnea sobre todo que tenía, ¿vale? Tiene que no fatigarse al cocinar y por lo tanto cosas que sean poco complicadas, hacer su poquito de reposo en las comidas, su alimentación rica en frutas, en fibra, en vegetales.
Pero mirad, estas recomendaciones las puede dar Ana Rosa Quintana o la puede dar el programa de Saber Vivir, pero no parecen muy apropiadas para el siglo XXI dentro del campo de una disciplina que pretende ser científica. Por tanto, tenemos que dar un paso más. Y tenemos que dar un paso más, y como ya lo ha dicho el doctor Calleja, fijarnos en criterios mucho más científicos. Y estos criterios pasan por hacer una foto de a qué tipo de paciente nos enfrentamos. O sea, cuál es el fenotipo metabólico. El paciente obeso, el paciente con obesidad mórbida dentro de él, el paciente obeso pero que tenga el músculo muy mal. Ahora mismo, si no es porque pesara un poquito de más, en la consulta ya usamos habitualmente el dinamómetro, ¿no? Y ya nos ahorramos un poco el tener que recurrir a cintas, el tener que recurrir al TAC, a la resonancia, y ya que el radiólogo nos haga caso. Para detectar la obesidad sarcopénica, ¿no? La presencia de más o menos músculo activo es un dato fundamental. Y una vez que tenemos establecido el fenotipo metabólico del paciente, tenemos que programar una terapia nutricional. Una terapia nutricional como parte integral del tratamiento. El tratamiento de un enfermo respiratorio crónico debe incluir una terapia nutricional. La ingesta energética tiene que estar ajustada al peso, aproximadamente entre 30 y 35 kilocalorías, y especial atención al reparto de estas calorías. Como sabéis, la grasa tiene un perfil respiratorio más favorable, es una menor producción de CO2 en función de su cociente respiratorio, y además que incluyamos una cantidad suficiente de proteínas y una serie de elementos reguladores incluidos en la fruta y la verdura diaria, y una cantidad suficiente de vitamina D que comentaremos al final. Bien, ¿cómo conseguimos que un paciente coma más? Pues una cosa que podemos decir, ¿qué es mejor? ¿Decirle que coma más y darle algún suplemento de comida o ponerle suplementos nutricionales? Bueno, este grupo me gusta mucho, estas 3 neumólogas son muy activas en el campo de la terapia nutricional del enfermo respiratorio, y hacen este estudio prospectivo y randomizado a un año de paciente que está en el hospital, a los que, digamos, los aleatorizan. O bien les ponen suplementos nutricionales o bien les dan un snack. Luego veremos en qué consistía este snack, porque esto depende mucho de digamos, los hábitos alimentarios y culturales de cada país. Pero estaban ajustados a que fueran 600 calorías al día y 22 gramos de proteínas, que es lo que viene a ser pues 2 suplementos nutricionales estándar de los que usamos en todos los hospitales. Ven la evolución de peso, ven la calidad de vida en función de los cuestionarios específicos respiratorios, y lo que ven, pues que en ambos grupos, lógicamente, pues recuperan peso y mejoran test de calidad de vida, incluso los que comen comida normal un poquito mejor, ¿vale? Entonces acaban diciendo, bueno, pues el paciente que tiene riesgo nutricional, ese paciente que con la herramienta NRS 2002 que nos ha explicado el doctor Pinés, bueno, está en riesgo, pues sencillamente si ahí hacemos ya algo, pues probablemente paramos un poco la situación. Por lo tanto, pues de una forma o de otra que coman más. Claro, el problema viene cuando este mismo grupo de neumólogas dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos con el enfermo que tenemos en la planta del hospital, que tenemos como neumólogos en la planta. Y hacen un grupo de 100 pacientes, y lo que miran es que estos pacientes que están ingresados por una reagudización de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, miran lo que comen. Y se encuentran con la cosa que yo creo que no va a sorprender a nadie, que el enfermo cuando está malito, que ha ingresado en el hospital, pues prácticamente llegaban al 60% en cuanto a las calorías que tenían que comer, o no alcanzaban hasta el 40% de los pacientes, en los 37%, pues las necesidades de proteínas que tenían que tener, ¿vale? O sea, que comen poco. Cuando están malos, pues comen poco, ¿no? Y los que están más desnutridos, los que tienen un diagnóstico de desnutrición, pues lo que se ve es que consumen menos comida, echan mano menos de la comida, se dejan más comida, y hay que recurrir con ellos más frecuentemente al uso de suplementos nutricionales, de tal manera que al final un poco se igualan las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que acaban comiendo un poco lo mismo, unos y otros, menos de lo que deberían, y en el grupo de los que están desnutridos, un poco de los que están con peor pronóstico nutricional, pues hay que echar más mano a suplementos. Muy bien, seguimos avanzando y ahora nos surge una cosa que es un tópico, y estamos en la época en la que hay que luchar contra los bulos y hay que luchar contra las fake news. Y uno de los bulos que está siempre latente en todos los hospitales, y es: cuando yo prescribo un suplemento nutricional a un paciente,
a ver si le voy a quitar el hambre y va a comer menos. Esto es radicalmente falso. Esto está súper analizado en estudios prospectivos. Todos los enfermos, aquí pongo uno de ellos, pero hay muchísimos estudios al respecto, estudios por intención de tratar. A 3 meses estamos hablando de que claramente los enfermos a los que se prescribe suplementos nutricionales acaban comiendo más calorías y más proteínas al día y mejoran su calidad de vida que cuando estamos hablando solo de comida. Esto en buena parte tiene que ver con la grave carencia de dietistas que hay en muchos sistemas públicos de salud, pero es la realidad y es lo que tenemos. Bien, nuestra pareja favorita de metaanalizadores de nutrición europeos pues han analizado todo. ¿Y esto qué dice? Que sigue siendo perfectamente coste efectivo y sigue siendo eficaz en el alta, en el domicilio, en el alta, en la residencia, ¿vale? Y por lo tanto, lo que dicen es, bueno, pues es un tratamiento que debe continuarse cuando el paciente se va de alta y el balance siempre es beneficioso en términos de costo, casi siempre, o si es neutro en tipo de costo, luego siempre se asocia con mejoría en parámetros clínicos relevantes. Él establece en este metaanálisis el decir, bueno, pues necesitamos estudios prospectivos. El estudio prospectivo es con el que el doctor Pines ha acabado su charla anterior. El estudio prospectivo existe y demuestra su coste-eficacia. Pero hay otra manera de abordar el conocimiento científico que también ha venido para quedarse, que es el Big Data. Bueno, pues en este estudio de Big Data lo que hacen es lo siguiente, y es registramos todas las intervenciones, todos los ingresos de un sistema público de salud, y identificamos 10.000 y pico episodios en los que se han usado suplementos versus 300 y pico mil en los que no se han usado. Y de esos 300 y pico mil decimos, vamos a hacer un grupo de 14.000 y pico con características clínicas similares para anidar el estudio y emparejarlos, ¿no? Bueno, pues claramente, y con esa potencia que da el que estemos hablando de unos datos tan abrumadores, claramente en el enfermo en el que se han usado suplementos hay menos riesgo de readmisión, claramente hay unos días de ingreso más cortos y el coste es más barato. Por tanto, el uso de suplementos nutricionales se asocia a menor estancia, menos coste y menos reingreso. Por tanto, ¿cuál deberíamos de dar? Bueno, en principio yo creo que el concepto clásico está claro, quiero decir, alta densidad energética, poco volumen. No podemos dar algo que tenga poca caloría en mucho volumen, porque lo que hacemos es agotar al paciente e incluso provocar una sobrecarga líquida. Y esto siempre ha de conseguirse en base a porcentaje de grasa mayor, con un objetivo que nunca tiene que ser exagerado. Tenemos que ir ajustando el objetivo de gasto energético basal por 1.3, como muchísimo por 1.4, porque si a un enfermo que está en cama, que no tiene un gasto más allá del que le provoca la enfermedad, le conseguimos una obesidad, pues realmente le estamos empeorando el flujo aéreo, ¿no? Y una cosa importantísima, cualquier intento de terapia nutricional, y esta es la gran asignatura pendiente que tenemos todo el área médica, cualquier terapia nutricional tiene que ir asociada de algún tipo de ejercicio físico, aunque sea muy simple, adaptado. Esto lo están empezando a hacer los geriatras y ya digo que es una asignatura pendiente que tenemos todos. Algún tipo de ejercicio suave, añadido, recomendado al paciente, que además está todo el día en la habitación aburrido y por lo tanto en lugar de ver la televisión, que haga sentadillas, que mueva un poquito, que se le dé una cinta elástica, etcétera, etcétera, mejora muchísimo todo el cuadro anabólico que provoca la terapia nutricional. Ahora bien, tenemos un aspecto importante en el enfermo respiratorio crónico y es un motivo de interrelación entre nuestros servicios tradicional, y es que le he puesto corticoides, se ha puesto con 400 de glucemia. Pero es que además no solo el tema de la glucemia tiene que ver con que necesite más o menos insulina y para eso llamo al endocrino, es que además el uso de corticoides produce sarcopenia, el uso de corticoides aumenta el estrés oxidativo, el uso de corticoides aumenta el apetito y a lo mejor puede que es un paciente acumular más grasa donde no debe. Y sobre todo esto es deletérea en el paciente de edad avanzada, con una reducción muy significativa de su capacidad funcional. La hiperglucemia, cuando la inducimos por corticoides, afecta sobre todo a la glucemia postprandial, ¿no? Lo cual empeora claramente el estado catabólico. Ahí es justo el déficit de insulina
que ocurre después de las comidas, es justo cuando más necesitamos del efecto anabólico de la insulina y, por supuesto, aumenta los días de ingreso y la comorbilidad. Por tanto, cuidado con la glucemia. Y para ver esto, nuestro grupo favorito de neumólogas interesadas por la nutrición tienen este ensayo también prospectivo. Entonces, lo que hacen es, siguiendo con este grupo control de un suplemento, que el suplemento, me tomo la molestia de buscarlo, y debe de ser que en los países nórdicos esto es muy popular, es una especie de petit suisse grande, y un plátano, ¿no? Eso es un poco lo que le dan, versus un suplemento nutricional estándar que aparece en la foto, ¿no? Es un estudio randomizado, cruzado. Bueno, pues lo que se ve es que cuidado con los suplementos. No se puede dar cualquier suplemento porque el suplemento provoca una glucemia postprandial probablemente más alta que la comida normal, que tiene su fibra, que tiene su proteína de otra forma y que tiene, digamos, un diseño distinto. Por tanto, el suplemento estándar, cuidado, ¿vale? Aquí os pongo quizá mi única aportación original a este tema, ¿no? Que es que hace un par de años pues, un grupo de compañeros del área de nutrición de la SEN pues, hicimos una revisión sistemática de las recomendaciones para el tratamiento nutricional de la diabetes y analizando las fórmulas específicas, pues está claro que hay unas formulaciones de suplementos específicos para pacientes diabéticos que tienen un contenido en carbohidratos más bajo, una proporción de grasa más alta, un índice glucémico claramente mejor y por lo tanto estamos hablando de que mejora enormemente el control metabólico versus el suplemento estándar. Por lo tanto, no todos valen igual. Y por lo tanto, lo que concluimos en este estudio es que en este enfermo en el que nos importa el control metabólico, este tipo de suplementos son superiores a los suplementos estándar. Además, un poco de que nos metíamos con el tipo de tratamiento con insulina bolo basal. Esta diapositiva también la ha puesto el doctor Pinés. Él ha hablado de lo importante que era diagnosticar y tratar, pero yo la quiero traer para el final. En las recomendaciones finales de la número 9, lo que nos va a decir es lo siguiente. Y este es el enfermo que tenéis los neumólogos en vuestra planta. Enfermo polipatológico con una patología respiratoria, que debe hacerse terapia nutricional mientras está ingresado, pero que debe continuar tras la descarga en el hospital y que eso va a evitar reingresos. Y por lo tanto, ahora mismo el ítem reingreso antes de 30 días por el mismo proceso debería caer sobre la conciencia de cada uno cuando tenga que volver a haber ingresado a un paciente al que él mismo le ha dado el alta, ¿no? Ya estoy acabando. Un comentario que también ha dicho el doctor Calleja, de la sarcopenia. Pero fijaos, desde el punto de vista de la sarcopenia, donde que está clarísimo, ya se ha comentado, que tiene que ver con reingresos, tiene que ver con exacerbaciones de descompensaciones de la enfermedad neurológica, tiene una doble dirección. Y estas dos flechas que os he puesto aquí a la derecha, lo que nos dice es que fragilidad y enfermedad respiratoria crónica van en la misma dirección y son bidireccionales, de tal manera que la enfermedad respiratoria no controlada da sarcopenia, pero la sarcopenia hace que se descontrole la enfermedad respiratoria y por lo tanto es un objetivo prioritario en el tratamiento nutricional. Y claro, cuando pongamos suplementos tenemos que hacerlo bien. Si tenemos que hacerlo bien, significa que en la historia clínica del paciente tendría que aparecer el índice de masa corporal, tendría que haber una herramienta de valoración, tenía que estar puesto si el paciente ha perdido peso o no, si hemos dicho un diagnóstico por el que hemos puesto los suplementos, si hemos puesto un objetivo, es decir, yo le pongo suplementos a este paciente por este motivo y con este objetivo, ¿no? Con una fecha. Y además, pues ha habido también unas recomendaciones de dieta, no solo de suplementos, ¿no? Y lo que tenemos que evitar, y esos son estos dos ejemplos lamentabilísimos que he puesto de nuestro propio hospital. O sea, esto es una chapuza de prescripción que nunca debería parecer así. Si consideramos la importancia de la terapia nutricional en el enfermo respiratorio, no puede aparecer este tipo de prescripciones no farmacológicas. Por tanto, el suplemento va en una prescripción farmacológica con un nivel de evidencia y un grado de recomendación muchas veces superior a cualquiera de los fármacos que estamos usando y no poner estas cosas de texto libre que ponemos en algunos de nuestras historias clínicas electrónicas. Una última palabra acerca de la vitamina D, puesto que omega 3 o antioxidantes no han demostrado como terapia específica ninguna ventaja, pero sí que es cierto que la vitamina D
no de forma indiscriminada a todo tipo de pacientes, pero sino aquel subgrupo de pacientes que la tiene baja, sí que ha demostrado beneficios en la función pulmonar del paciente crónico y por lo tanto sería puesto que estamos hablando ya de que es una determinación casi de rutina en cualquier paciente hospitalizado, pues mirar que los niveles de vitamina D bajos haya que tratarlo para conseguir normalizar esos niveles y que eso mejore la función muscular y respiratoria. Y ya acabo, corregir la desnutrición es un factor de riesgo independiente y a modificar, y por lo tanto esto va a ayudar a nuestros pacientes. Los suplementos nutricionales han demostrado ser efectivos y mejoran la potencia muscular y mejoran la tolerancia al ejercicio. Las fórmulas que debemos elegir son aquellas que tienen menor porcentaje de carbohidratos, mayor porcentaje de grasa y un índice glucémico un poquito mejor, ¿no? Y por último, pues que el déficit de vitamina D, pues probablemente también hay que tratarlo y mirarlo en nuestros pacientes. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido, pues sois unos verdaderos héroes por haber aguantado toda esta sesión. Espero vuestras preguntas y muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que han sido unas charlas fantásticas. Estoy súper emocionado porque han sido muy sencillas. Yo creo que han sido comprensibles para todos nosotros, incluso a los que no entendemos demasiado del tema. Como ya he dicho, pues tenemos esa deficiencia y queremos solventarla. La verdad es que el doctor Pinés ha sido extremadamente claro y el doctor Botella también. Han surgido varias preguntas. Ellas, por ejemplo, nos preguntan sobre los criterios GLIM. Nos preguntan si de verdad creéis que en la práctica habitual del neumólogo se pueden utilizar, que podemos utilizarla para detectar malnutrición. Y esta pregunta va dirigida al doctor Pinés. Sí, perfectamente. De criterio etiológico, lo que os he comentado, cualquier paciente directamente ingresado por EPOC, por ejemplo, aparece dentro de los criterios etiológicos como situación inflamatoria crónica, con lo cual en esa situación ya habría un criterio etiológico evidente. Después, en cuanto a... Yo intento hacer las cosas lo más sencillas que puedo. Entonces, os voy a decir una cosa que yo he hecho en falta en muchas historias. Pues yo he hecho en falta una cosa muy barata, que es pesar y tomar la tensión a la gente. Es decir, simplemente un control del peso en todas las visitas es un marcador maravilloso de si el paciente va mejor o si el paciente se está poniendo peor. Y es muy sencillo porque se trata simplemente de pesar. Si pesas, tienes un índice de masa corporal y si pesas, ves si el paciente ha perdido peso. Después, en cuanto a la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa muscular es un poquito más complejo. Yo os he dicho, hay pruebas de imagen, pero no me voy a poner de ejemplo porque nosotros no hacemos pruebas de imagen, es decir, no valoramos la pérdida de masa muscular con una resonancia o con un TAC o con una densitometría. He comentado, la bioimpedonciometría probablemente es una prueba para quedarse, es decir, es una prueba que hay que intentar incorporar porque da muchísima información. ¿De acuerdo? Muchísima información. Entonces es una prueba muy importante y que habrá que ir incorporando en los hospitales. En nuestro hospital a veces, uno de nuestros compañeros, que hablará otro día, a veces él hace ecografía muscular de recto, ¿vale? Que podemos hacerla porque lo que tenemos que intentar es buscar algo que sea portátil, es decir, que podamos llevar a la cama del enfermo para poder hacérsela en muchos casos. Entonces una ecografía, un ecógrafo portátil es sencillo, sabemos hacerlo y permite valorar el músculo, sobre todo para ver si ha mejorado o si ha empeorado de una visita a otra. Y luego la fuerza prehensora con el dinamómetro también es muy fácil hacerla, es decir, es simplemente hacerla y ya está. Pero yo empezaría por pesar. A mí me parece que pesar es básico. Pesar en las consultas, pesar en el hospital. Es decir, no puede haber un paciente ingresado sin estar pesado. Es que eso de verdad es algo horrible para nosotros. Y en las consultas igual, y es un marcador muy sencillo. Y para los criterios GLIM serviría, es decir, un paciente que ha perdido peso, un paciente que está delgado, ya tendríamos ahí dos parámetros muy importantes. Yo quería también preguntar a Pedro
habéis incidido mucho los dos en pacientes ingresados, pero a nosotros es verdad que, a ver, nos da menos miedo el ingresado porque los tenemos más cerca. Entonces, sobre todo has hablado de hacerle un test de despistaje a los ingresados. El test que se recomienda para los pacientes ambulatorios debería de ser otro, ¿no? Que es un poquito más complicado, que es el MUST, o sigue recomendando el mismo. Mira, el MAST, por ejemplo, sí que está validado para paciente ingresado y no ingresado. El NRS es cierto que es un estudio validado en paciente hospitalizado. De todas formas, el criterio de valoración como prueba de cribado, el índice de masa corporal bajo, la pérdida de peso, son marcadores muy, muy sencillos y cualquiera de las pruebas de cribado, como prueba de cribado, siempre se termina incluyendo eso. Es decir, no necesitas complicarlo mucho más. Lo único que hay que tener en cuenta también es la edad. No es igual la edad para un índice de masa corporal que para otro, ¿de acuerdo? Pero no hay que complicarlo mucho más. Vale. Bueno. Bueno, siguen entrando preguntas y estas preguntas son para el doctor Botella. Natalia Ordóñez del Río quería saber qué es lo que pasa con los pacientes a la hora del ingreso hospitalario. ¿Sería necesario realizar alguna pregunta para descartar la disfagia de forma habitual? Bueno, la verdad es que esta pregunta es buenísima. Nosotros tenemos como 3 preguntas clave siempre en la cabeza cuando estamos hablando de apoyar nutricionalmente a alguien. Primero, ¿podemos usar el aparato digestivo? Imaginaos un paciente, no sé, con una hemorragia digestiva, una obstrucción intestinal, pues obviamente no, pues ese va parenteral. La segunda cosa que decimos es esa, y es, traga por la boca, y por lo tanto tenemos que ver cómo traga. Entonces, evaluar la disfagia, por ejemplo, ahora mismo nos estamos encontrando un problemón con los pacientes que han estado 30 días con el COVID en la UCI intubados. Este mismo lunes he visto un caso bastante grave, ¿no? Y por lo tanto tenemos que evaluar la disfagia, pero ya lo tenemos que hacer en plan profesional, un test de volumen, viscosidad, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer con la disfagia? Sencillamente hay también, como todo en nutrición, ahora se nos ha puesto de moda los test de screening. El test de screening de la disfagia se llama EAT-10, EAT-10. Está incluido en Mambrino 21. Y por lo tanto, si tenemos que valorar la disfagia, tan sencillo como decirle a la enfermera, sácate el formulario EAT-10 y ya está. Si el enfermo responde a más de 2, son 10 preguntas, a más de 2 preguntas, como que sí, ese es un enfermo de interconsulta para hacer un test de volumen reglado de viscosidad con su pulsiosímetro y con sus viscosidades y tal, pues ya lo haría nuestra enfermera. Pero el screening, lo que es el cribado de disfagia, el EAT-10, está a disposición universal en todas las historias clínicas y por lo tanto la mínima sospecha es una idea excelente, es una magnífica pregunta. Bueno. Hay otra pregunta para usted, doctor Botella, y es que se habla de lo importante del tema respecto al coste-eficiencia. Y nosotros los neumólogos, pues tenemos a los pacientes ingresados durante un tiempo, pues ya nos ha recomendado que efectivamente debemos cuidar el aporte nutricional, probablemente dar soportes nutricionales. ¿Y al alta qué debemos hacer? ¿Debemos recomendar algún tipo de soporte nutricional, algún tipo de suplemento oral? Pues ahí tenemos una dificultad, porque ahora mismo eso no está incluido en financiación por el sistema público de salud. Entonces ahí tenemos un campo de batalla que ahora mismo se nos ha quedado completamente truncado por la alerta sanitaria, porque desde la Sociedad Española de Endocrino había un grupo de trabajo muy activo junto con la industria para revisar un poco las evidencias acerca de, grado de recomendación, niveles de evidencia incontestables en determinadas patologías. Y una de ellas, las que estábamos analizando, es la enfermedad respiratoria, también enfermo cardíaco, y también estábamos hablando de determinados aspectos del enfermo oncológico,
pero nos quedamos en el enfermo renal y esa ha entrado. Y la siguiente nos ha venido la COVID encima y nos hemos quedado parados. Quiero decir, ahora mismo deberíamos, la respuesta claramente sí, pero ahora mismo chocaríamos con el inspector de farmacia y su buena voluntad o no de autorizarnos esa prescripción nutricional. Por lo tanto, tenemos que, seguir haciendo fuerza en ese sentido. Sin embargo, también me gustaría decir otra cosa. Muchas veces nos vamos directamente al suplemento nutricional. Existe una persona perfectamente cualificada que se llama dietista nutricionista, de la que afortunadamente en nuestro servicio contamos con 2, que son capaces de adaptar la dieta a las necesidades del paciente, muchas veces obviando la necesidad de estos suplementos. Por tanto, es un arma que está a vuestra disposición y que deberíamos, y si no está en otros hospitales, deberíais desde luego romper una lanza para conseguirlo. Estamos en Castilla-La Mancha prácticamente en todos, excepto en uno, ya tenemos dietistas, para que nos ayuden a controlar a este tipo de pacientes. Bueno, yo quiero decirte que por lo menos la SOCAMPAR se ofrece para apoyaros en lo que sea y para apoyar pues lo que has dicho. Efectivamente, poner en valor lo que son las necesidades de los pacientes respiratorios y que en un momento dado sí seamos capaces de que para este grupo pues estos suplementos, en el caso de que sean necesarios, pues estén financiados. Efectivamente, creemos que es muy importante y creemos que esto se ha puesto en valor. Y lo que has comentado era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos han mandado era efectivamente esa. ¿Qué hacíamos a Galta? Si debíamos mandároslo a vosotros, a los pacientes que considerásemos en riesgo y que consideramos que continuaban en riesgo. Creo que nos lo has contestado. Sí, pero quizá podríamos añadir una cosa. Hay una frase que viene en el protocolo del MAST, que ha comentado el doctor Pinés también, ¿no? del grupo británico, ¿no? Que está incorporado en la guía NICE de excelencia, que dice, si el MAST tiene 2 puntos o más, hay que hacer algo. Entonces, dentro de lo que se pueda, eso tendría que estar ya previsto. O sea, pues tiene que haber un protocolo, tiene que haber unas normas, tiene que haber una documentación escrita, tiene que haber algo, o sea, lo que se llama la política del centro tenía que aplicarse a este caso, dentro de las posibilidades de cada uno. Por tanto, ahí tenemos una importante área de trabajo. O sea, cualquier paciente en el que decimos, bueno, hay un riesgo de desnutrición, se va a ir a casa, hay que hacer algo, no se puede ir con nada. Hombre, todos los pacientes, mandarlos a dietistas, se nos muere la pobre, pero habría que reservarlo un poco para los casos más graves. Pero sí que deberíamos, y yo me ofrezco totalmente, juntarnos, y además aquí estoy hablando a nivel regional. Nosotros tenemos nuestra propia sociedad regional, tenemos un grupo de nutrición dentro de la sociedad regional y estaríamos encantados de, digamos, elaborar algún tipo de política interna dentro de Castilla-La Mancha para recomendaciones dietéticas y terapia nutricional en este tipo de pacientes al alta. Pues la SOCAMPAR se ofrece a hacerlo, a apoyarlo y a trabajar en ello. Me imagino que las demás sociedades de respiratorio se van a ofrecer igual, porque es algo que realmente, objetivamente, nos interesa. La verdad es que ahora mismo están entrando un montón de preguntas y por ejemplo, hay una que está dirigida al doctor Botella, que es ¿cómo podemos detectar la malnutrición en obesos? La malnutrición en obesos, el obeso también pierde peso de forma no intencionada y tendríamos ahí un criterio fenotipo. El obeso pierde peso X porcentaje de peso corporal en X tiempo de meses y por lo tanto tenemos ese criterio y además tenemos el dinamómetro. Un obeso que coge el dinamómetro y le saca menos de 15 kilos, ese es un obeso sarcopénico. Si queremos ser más finos y tenemos un radiólogo enrollado que tiene el software para determinarnos a nivel de L3 el porcentaje de músculo sobre el porcentaje de grasa, pues sería maravilloso. Ahora mismo se nos ha quedado el impedanciómetro para medir ángulo de fase. Con la COVID esto también se nos ha quedado, ya está encargado, iba a haber 2 personas del servicio que iban a formarse para empezar a manejarlo y se nos ha quedado parado toda esa iniciativa que esperamos recuperar cuanto antes mejor. Pero
vuelvo a decir que el dinamómetro, que es una cosa que podíamos tener fácilmente en la consulta, y es sencillamente pues medirlo y hacerlo es sencillo. Y un dato en la historia de exploración clínica, dinamometría 15 kilos, pues ya está, y ya está puesto. Bueno, y hay otra pregunta que yo creo que es interesante. Yo creo que, bueno, va a ser la última porque la verdad es que nos hemos pasado incluso de tiempo. Y nos pregunta Abel Martínez de Almansa, ¿deberíamos tener más precaución a la hora de pautar suplementos nutricionales por riesgo de aumentar la hipercapnia en el EPOC? Sin duda, pero no solo por el riesgo de aumentar la hipercapnia, sino por el mero hecho de que no da lo mismo cualquier suplemento nutricional. O sea, a mí de verdad se me abren las carnes cuando dice, bueno, dale unos batidos de esos de ahí. Eso no puede ser. Es tiene que figurar en el tratamiento médico, en la prescripción farmacológica y con una composición determinada adaptada a cualquier a cada patología, ¿no? Y por lo tanto, si estamos hablando que ahora mismo, para que os hagáis una idea, hay unas 1.120 referencias en la herramienta Turriano de prescripción de suplementos nutricionales, está claro que, independientemente de que haya muchas coincidencias por las marcas y las competencias, pero que hay muchas adaptaciones específicas a según qué. Por tanto, estamos hablando de porcentaje de grasa mayor, bajo índice glucémico y alta densidad energética. Siempre ajustado a no pasarnos de las necesidades nutricionales. Si engordamos de grasa a una persona respiratoria, la estamos empeorando. Y ahí tendríamos que hablar de iatrogenia. Bueno, la verdad es que ya no queda tiempo para más preguntas. Quedan preguntas por resolver, preguntas que no hemos contestado. Tenemos la próxima sesión, el día 17, en la que podremos retomar estas preguntas y otras. Alguna, de hecho, hay del COVID. Y quería pues hacer un resumen que realmente lo que nos habéis ofrecido. Y lo que nos habéis ofrecido es que realmente la nutrición es un tratamiento coste efectivo, un tratamiento con ningún efecto secundario y que además disminuye la mortalidad en más del 35%. O sea, es uno de los tratamientos más efectivos y que realmente disminuyen la mortalidad en los pacientes respiratorios. Nos habéis dado un sistema de cribado, que es el Lean. Yo creo que eso es importante. Y nos habéis dado un sistema de screening, que es el NRS, que es muy sencillo, con 4 preguntitas y que realmente podemos hacer para nuestros pacientes. Y nos habéis hablado también del MASC. El MASC que también es un sistema muy sencillito y que también podemos hacer. Nos habéis hablado de que efectivamente se han hecho estudios, que hay evidencia. El doctor Botella ha hablado de ese paciente con pérdida de peso, masa muscular y muy delgado, y que ese paciente se muere de manera muy importante, muy aguda. Y nos ha dicho sobre las terapias dietéticas, tanto las recomendaciones dietéticas como los suplementos nutricionales. Nos ha dicho que los suplementos nutricionales tienen que tener pues un alto contenido en grasas y un bajo contenido en carbohidratos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo creo que realmente estas charlas nos han servido, que realmente han sido un inicio y debemos seguir con el compromiso que hemos adquirido, el compromiso de colaborar y de intentar conseguir que los pacientes respiratorios también tengan acceso a este tipo de terapia, el compromiso de colaborar entre nosotros y que realmente pues hagamos un protocolo, no sé cómo llamarlo, un proceso, una guía de actuación, o simplemente que realmente estemos en contacto y realmente haya fluidez entre nosotros. Y sin más, pues si no hay nada más que añadir, es despedirnos hasta el día 17, que vamos a reunirnos otra vez, a hablar de los pacientes quirúrgicos y hablar también, como no, lo hemos querido dejar para la última sesión, del COVID, que no podíamos obviarlo. Muchas gracias a los tres. La verdad es que estoy súper contento y muy emocionado con el tema porque creo que es importante.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.